Puranoticia.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexión Puranoticia.cl, el espacio donde revisamos las principales entrevistas, las más destacadas de este día martes 16 de junio. Mi nombre es Camila Rate y saludamos a quienes nos están escuchando ahora en vivo y en directo a través de la 102.5 FM para el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio, también a todos los que nos escuchan en la 96.1 FM en San Felipe y Los Andes y por supuesto también en la comuna de Puchuncaví, también en La Ligua y en Quintero en el 90.9 FM. Además, saludamos a todos los que nos ven a través de la televisión en el canal 177 de zapping.com, también a través de la aplicación internacional de Canal 13 América Vivo y en la red de cable operadores que tiene disponible la señal de Puranoticia.cl de norte a sur de nuestro país. Y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha reiterado que llevará a cabo la demolición de las viviendas con irregularidades en el sector de El Olivar en Viña del Mar, lo que afecta a las familias y a las empresas constructoras. Y es por eso que el abogado de la constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, decidió presentar una petición a la Contraloría General de la República para inhabilitar al actual jefe de la cartera de viviendas. Esto por sus labores anteriores al asumir como ministro, cuando fue, por ejemplo, consultor de la sociedad Atisba y cuando apoyó la campaña del actual presidente de la República, José Antonio Kast, en donde visitó en más de una oportunidad el sector afectado por el mega incendio, donde fue bastante crítico con el proceso de reconstrucción y a las propias obras en sí, lo que de acuerdo al abogado lo inhabilita para tomar decisiones en su rol de ministro de Estado. Revisemos la entrevista junto al abogado Jaime Barrientos en Pura Noticia Matinal. Está pidiendo, bueno, contextualizamos a nuestra audiencia, ¿cierto? Tenemos al ministro Poduje que está llevando a cabo o ha anunciado llevar a cabo, ¿cierto?, una especie de demolición de casa, ¿cierto?, en el sector del Olivar. Esto afecta en forma directa no solamente a las familias, sino a dos empresas, la empresa gestora, ¿cierto?, y también a la empresa constructora, que es la que tú representas, ¿cierto, Jaime?, que es la empresa constructora San Sebastián. Y tú entregaste un documento, el cual nos has hecho llegar también a nosotros, ¿cierto? Nuestro equipo de redacción lo va a publicar hoy día entero, y queremos conocer el contenido de esta petición que tú haces a la Contraloría, que pides que se declare la inhabilidad del ministro Poduje. Cuéntanos de qué se trata. Sí, efectivamente, Jorge, es muy grave que el ministro Poduje, antes de asumir el cargo, manifestó su opinión, su parecer técnico, a través de dos plataformas, diría yo, o en dos roles distintos al de ministro. Primero, como consultor de una sociedad a la que él pertenecía o pertenece, denominada Atisba, y que hoy, hasta donde entendemos, según la información proporcionada por ellos mismos, es dirigida por su mujer. En este rol, él hizo un juicio muy crítico al proceso de reconstrucción en Viña del Mar, que uno puede compartir o no, Jorge, pero lo cierto es que él tomó posición mucho antes de asumir la alta dignidad de la que hoy día está investido. Por otra parte, él en su rol de, colaborador de la campaña del presidente José Antonio Kast, visitó el sector del Olivar en más de una oportunidad, y en cada una de esas visitas, él hizo una crítica muy severa, no solamente al proceso de reconstrucción, sino que también a las obras en sí. Y eso evidentemente lo inhabilita para luego, en su rol de ministro de Estado, tomar decisiones que vienen en definitiva a ratificar aquello que dijo como privado. Aquí hay una infracción al principio de probidad desde nuestra perspectiva muy claro, muy evidente, porque cuando un privado conoce de un determinado proyecto, toma posición, emite opinión, una opinión tan crítica además, luego no puede, en su rol de autoridad pública, investido de potestad, ratificar esos criterios y obtener beneficios ya sea directos o indirectos. Y ojo, Jorge, aquí no me estoy refiriendo a una cuestión económica, sino que a un beneficio, por ejemplo, reputacional. Evidentemente, si él como consultor dio una opinión,
luego como ministro al refrendarla, su consultora se ve beneficiada. Contextualicemos nuevamente a nuestra audiencia, ¿cierto? Estamos con Jaime Barriento, abogado de la empresa constructora San Sebastián, empresa constructora que está encargada, ¿cierto?, de construir las casas en el sector del Olivar, estas casas de la reconstrucción del mega incendio, casas que quiere derrumbar, que quiere destruir, ¿cierto?, Iván Poduje, porque dice que están, ¿cierto?, mal construidas, mal terminadas. ¿Qué hace la constructora? La constructora acude ahora directamente a la Contraloría para que declare la inhabilidad de Poduje. Ahí estábamos. ¿Y por qué? Porque el abogado nos estaba contando que antes de asumir como ministro, el propio Iván Poduje, esta vez como empresario, ¿cierto?, como consultor de su empresa Tisba, ya había elaborado informes técnicos y de avance respecto a ese proceso de reconstrucción en Viña del Mar. Bueno, lo que buscan ustedes directamente en la Contraloría es la inhabilidad de Poduje. ¿Qué puede pasarle a Poduje con esta presentación de ustedes en la Contraloría, Jaime? Lo que ocurre, Jorge, es que es muy grave que el ministro Poduje no se haya inhabilitado ni haya declarado este interés o este conflicto de interés al momento de asumir, porque Exacto. él hoy día está operando como una especie de juez en este proceso. De hecho, la subsecretaria de Vivienda, que es una dependiente jerárquica de él, es la que en definitiva resuelve todos los recursos administrativos, lo mismo que el Seremi de Vivienda. Y cuando el ministro, en su rol de consultor, que aclaro, es lícita, él antes de asumir como ministro ciertamente que tenía toda la libertad para desempeñarse en el rol que estimase pertinente. Luego, como colaborador de la campaña del presidente José Antonio Kast, también emitió opiniones respecto a este proceso, tomó posición, y eso es lo relevante, el haber tomado posición, el haber anticipado un juicio respecto de la constructora antes de asumir como ministro, ciertamente que lo inhabilita. Hay principios muy claros en derecho administrativo que determinan en definitiva que aquella autoridad que haya tenido una vinculación en un rol privado antes de aproximarse al mismo tema como autoridad debe inhibirse de conocer cualquier proceso en el que tenga participación. Eso el ministro no lo hizo. En este caso de la Contraloría, ¿cuánto crees tú que se demorará en responder? Porque aquí hay dos puntos que a mí me llaman profundamente la atención y yo creo que también a la opinión pública. Porque por una parte tenemos, ¿cierto?, a ustedes como empresa constructora que ahora hablan de esta inhabilidad que tendría Iván Poduje, ¿cierto?, como ministro, pero también está esta querella presentada por Social Arquitectura en contra del ministro. Y ni la Contraloría se ha pronunciado, esperamos que ahora se pronuncie con lo que ustedes han presentado, ni tampoco la justicia ha dado su opinión, ¿cierto?, al respecto. Entonces, pareciera que el ministro actúa con libre albedrío, ahí hace lo que quiere. Estos procesos efectivamente, Jorge, son más lentos de lo que a uno le gustaría, pero hay que tener paciencia. Finalmente las instituciones en nuestro país funcionan, no tengo ninguna duda que más temprano que tarde se aplicará la norma vigente y el ministro tendrá no solamente que abstenerse de continuar conociendo este proceso, sino que también los tribunales de justicia y la Contraloría ordenarán que se cumpla la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice que cuando eventualmente se detecta una falla en un proceso como este, en un proyecto como este, debe primeramente ponerse un informe en conocimiento de la constructora y solo ante la negativa de este, en orden a corregir los defectos que eventualmente hayan sido detectados, puede iniciar los procesos que el ministro a los que ya ha dado inicio. Es muy relevante esto porque en realidad el ministro Poduje, y es grave lo que ha ocurrido, el ministro ha actuado no solamente con infracción a la ley, sino que lo que es peor, por sobre la ley. Pareciera ser que no hay conciencia de que toda autoridad está sujeta al principio de juridicidad, al principio de legalidad, y que en un Estado de Derecho, por mucha autoridad que se tenga, por mucha potestad de la que se esté investido, igualmente hay sujeción a estos principios. El ministro pareciera creer que está, como digo, por sobre esta institucionalidad y ha actuado con total prescindencia, incluso de las opiniones técnicas que sus propios abogados le han impartido, que le han ofrecido. Hay un oficio muy decidor que refleja esto de manera muy nítida. Hay un oficio en el que el abogado del Serviu le representa al ministro la
duda, al menos, respecto de las facultades que este tiene para iniciar un proceso de demolición. Tanto es así que, hasta donde sabemos, ese oficio que se dirigió al DOM de Viña del Mar no ha tenido respuesta a la fecha, y tanto es así que la demolición anunciada por el ministro con tanta parafernalia todavía no se ha iniciado. Hubo tan solo un desarme de 4 viviendas, usó el ministro, a nuestro entender, un subterfugio. Un tema sumamente comunicacional. Me tocó, yo estuve presente, personalmente fui ese día cuando anunciaron prácticamente iban a entrar con maquinaria, y hubo un desarme. Esto ha sido todo un movimiento comunicacional justamente del ministro Puduje. Ahora, lo que preocupa, Jaime, son las familias. ¿Cuál es la situación hoy día de las casas? Porque todo este tiempo que está pasando se está perdiendo. Primero, no hay demolición. Segundo, tampoco se avanza en la construcción. Entonces, esto está parado. O sea, en el fondo, desde que asumió Puduje, en vez de avanzar con la reconstrucción, la paralizó, ¿o no? La paralizó de facto, como decía, actuó por sobre la ley, y hoy día los contratos están vigentes. Eso hay que decirlo con mucha claridad, Jorge. Los contratos entre el serbio y la constructora, entre la entidad patrocinante, los vecinos y la constructora, están vigentes, no se le ha puesto término, no hemos sido notificados de ninguna resolución en tal sentido, y en consecuencia los efectos de dichos contratos se producen, están de facto, como tú bien señalas, suspendidos por una resolución de dudosa legalidad que está hoy día impugnada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y en consecuencia creo yo lo que aquí procede es que impere el derecho, por una parte, y también algo muy relevante en toda democracia, y es poder abrir una mesa de trabajo, un diálogo entre las partes y el ministro. A mí me ha sorprendido, me ha llamado la atención, me da mucha tristeza que el ministro Puduje, alejándose de la doctrina del gobierno, se niegue a conversar. Es muy grave que un ministro se niegue y rechace toda posibilidad en orden a recibir a las partes que están involucradas en este proceso. Esa contumacia finalmente está perjudicando, como tú bien lo señalas, a los vecinos que están viendo retrasadas por responsabilidad exclusiva del ministro Puduje las obras en el Olivar. Claro, porque esto hoy día, y es muy importante, ¿cierto?, en nuestra audiencia, nosotros hemos sido bastante críticos con la reconstrucción en todo su ámbito. Aquí no se trata ni de atacar a Puduje, ni de defender a Puduje, ni atacar a Monte. Nosotros como medio fuimos muy duros con el ministro Monte, con el exministro, ¿cierto?, cuando calificamos esta reconstrucción como la reconstrucción de papel, ¿cierto?, porque simplemente a la gente se le entregaba subsidio. Costó partir la reconstrucción. Y cuando uno ve el avance de lo que había logrado justamente ustedes como constructora, ve las casas, claro, efectivamente, uno dice, pucha, esto estaba avanzando, pero hoy día está en un statu quo que nos deja bastante preocupados, porque no olvidemos que Puduje, hace 3 meses atrás, él prometió y dijo, en 15 meses voy a tener la reconstrucción en Viña terminada. O sea, ya le quedan 12. Y no se está construyendo nada en el Olivar, ¿cierto? No se está construyendo nada, no hay avance alguno, los contratos, como te digo, están vigentes, no hay diálogo, no hay conversaciones, que es lo que debió haber ocurrido. Yo quiero, porque bueno, tú lo sabes, yo quiero que este gobierno le vaya bien. Bueno, usted me encantaría que el ministro Puduje también le vaya bien. Como buen abogado, pero de derecha, pero no tiene nada que ver en esta pasada, porque usted está defendiendo una causa, ¿cierto? Efectivamente. Aquí lo que quiero decir es que para nosotros esta es una defensa técnica, no política. Y lo lamentable es que el ministro, en sus actuaciones, creo yo que ha instrumentalizado políticamente la reconstrucción del Olivar, porque la usó como un tema de campaña y luego quedó casado por sus afirmaciones, por su crítica de campaña, ahora como ministro. Y creo yo que lo engrandecería echar pie atrás, revisar los antecedentes nuevamente, sentarse con las partes. De esa conversación pueden surgir acuerdos o no, pero lo relevante es poder avanzar, y para ello el paso número 1, a mi juicio, es conversar. Yo quiero contarte algo que fíjate que es una primicia, Jorge, para Pura Noticia. Revisando los antecedentes, nos encontramos con una conversación entre el representante o importador de los paneles Fastwork y nuestro cliente. Porque el ministro, curiosamente, prestó oídos
a una denuncia que hizo el importador de los paneles de hormigón prefabricados Fastwork ante el gobierno anterior, que hizo lo correcto, revisó los antecedentes y concluyó que no había ninguna irregularidad. Luego este mismo señor fue ante el ministro Poduje antes de asumir el cargo, le hizo la misma denuncia y el ministro Poduje, en lugar de informarse, hizo suya esa denuncia de un particular, la llevó a tribunales incluso y provocó este quiebre en el que hoy día se encuentra el proceso. ¿Y qué es lo que dicen estos mensajes? El representante de los paneles Fastwork en Chile no tenía stock, tanto así que a Constructora San Sebastián le había vendido y entregado material, paneles de hormigón prefabricados Fastwork, y atendido que había también vendido a terceros, le solicitó por escrito, tenemos la prueba documental de lo que estoy diciendo, le solicitó por escrito que le devolvieran paneles que ya habían entregado para entregarlos a este tercer cliente, los que serían luego repuestos al llegar una nueva importación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que este señor, que armó un verdadero escándalo porque mi cliente recurrió a otro proveedor, no contó que en realidad él no tenía stock suficiente para suministrar de estos paneles al proyecto del Olivar. Y esa es la razón por la cual Constructora San Sebastián diligentemente busca y contrata con otro proveedor. Exacto. Entonces, esto, el ministro, supongo yo que si lo hubiese sabido, si se hubiese tomado el tiempo para escuchar con diligencia, para detenerse un momento, hacer una pausa, no actuar precipitadamente, que metemos una conducta que él reitera, habría podido conocer estos antecedentes tan relevantes que yo ahora te estoy comentando y que ciertamente cambian toda la perspectiva de la denuncia que él ha hecho. Entonces es muy grave que un ministro de Estado, primero, haya tomado posición antes de asumir como ministro y luego, como ministro, refrende esa opinión que tomó como privado, como consultor y como activista en una campaña presidencial. Es muy grave que luego, investido de esta altísima dignidad, haya descalificado con epítetos inaceptables para un ministro de Estado a una constructora que tiene 20 años de trayectoria, 40.000 soluciones habitacionales construidas. Y es muy grave además que el ministro haya recogido una denuncia de un particular en contra de otro privado sin recabar los antecedentes suficientes. Porque yo me imagino que si el ministro Poduje hubiese tenido en su poder estos antecedentes que yo ahora comento contigo, se habría abstenido de emitir opiniones tan fuertes en contra de un privado que lo único que hizo es cumplir diligentemente un contrato. Exactamente, porque claro, lo que hace el ministro y lo que tú relatas muy bien, y te agradezco esta exclusiva que tú nos estás dando, ¿cierto, Jaime? En el fondo lo que hace el ministro se hace parte de un enredo comercial, de un lío de comerciales. Lo que hace la constructora cuando no encuentra que su proveedor habitual tiene los paneles, ¿qué hace? Va a otro proveedor a comprar los paneles. ¿Es cierto? Y claro, exacto. Y aquí la herida de este proveedor, que en el fondo no es que no le quisieron comprar, sino que no tenía stock de paneles, ¿cierto? Es lo que empieza a provocar. Bueno, el ministro como que acostumbra muchas veces a funcionar en base a rumores. A él le gusta el rumor, le gusta ensuciar, ¿cierto? Con ciertas consignas no claras. Y claro, lo que pasa es que acá en Viña del Mar ha llegado bastante lejos, porque estamos hablando, él ha hecho un daño muy grande no solamente a la gente no se ha dado cuenta y mucha gente lo sale a defender porque el ministro les promete cosas, ¿cierto? Se ve un hombre en terreno, en la encuesta la gente lo quiere mucho, pero en lo concreto, Poduje no ha hecho nada en la reconstrucción en estos 100 días en Viña del Mar. Él prometió sacar las inhabilidades. ¿Te acuerdas cuando habla de sacar las inhabilidades? No ha sacado ninguna inhabilidad. Poduje no ha avanzado absolutamente en nada, sino que paralizó de facto la reconstrucción en Viña del Mar. Ha pasado ya 100 días desde que asumió el ministro. Y yo creo que... Ha hecho algo mucho más grave, Jorge. Perdona que te interrumpí. ¿Sí? Ha hecho algo mucho más grave. Déjame pedirte que lo agregues y que lo incorpores a tu análisis tan profundo como siempre, tan sesudo, tan completo. Fíjate que durante 30 años la infraestructura en Chile se pudo desarrollar por un consenso entre el sector público y privado
fundado en una gran premisa, que es el cumplimiento de los contratos y la observancia estricta de la ley. El ministro Poduje dinamitó, pulverizó esa confianza que existía entre el sector público y privado, y yo te garantizo que ninguna empresa constructora seria se atreve a contratar hoy con el Ministerio de Vivienda, porque saben que estamos ante un ministro que actúa por sobre la ley y que es voluble en sus juicios. Sí, a mí lo que más me llama la atención, estamos con Jaime Barriento, abogado, ¿cierto?, de la constructora San Sebastián. Yo lo conversaba también con Erika Mayra, ¿cierto?, de la empresa social Arquitectura. Y yo le preguntaba a Erika si habían sido notificados de algo por parte del ministerio. No, y nada, no hay notificaciones, no hay una no, porque en el fondo, si yo estoy prestándole servicio al ministerio, ¿cierto?, tengo una empresa constructora, ¿cierto?, y me equivoqué, hice algo mal, tengo que ser notificado y tengo que tener la oportunidad para repararlo, porque eso está con lo que tú dices, en los contratos. Y lo que hizo justamente el ministro, y que queda revelado, es que no respeta los contratos. Y al no respetar los contratos, como tú muy bien dices, después de 30 años de historia de cómo se ha ido construyendo la relación público-privada para el desarrollo habitacional de nuestro país, se rompe. Y es lo que queda. Y por eso a mí me produce tanto la atención. Hay mucha gente que le tiene miedo a Poduje, le tienen temor por el tema comunicacional, por lo arrasador. Sobre todo cuando aparecieron los primeros informes, a nosotros como medio nos costó mucho encontrar expertos, ¿cierto?, arquitectos, ingenieros, ¿cierto?, que nos dieran su opinión técnica con respecto al primer informe que conocimos, ¿cierto?, con respecto a la demolición, cuando nosotros nos llama la atención que en ninguna parte aparecía la palabra demolición, en ninguna parte decía que había que demoler, que en todas partes, y entendíamos sin ser expertos, digamos, en infraestructura, que había que reparar. Y él, muy astuto comunicacionalmente, lo que hace el ministro Poduje, dice: nosotros no vamos a entregar viviendas falladas. Pero si no se trata de entregar viviendas falladas. Entonces yo creo que ahí hay un manejo. Bueno, Jaime, esperamos un pronunciamiento pronto en la Contraloría. Yo creo que aquí es clave instancia que puede dejar que la Contraloría puede inhabilitar al ministro, o lo puede empoderar aún más. Que recordemos que el ministro puede quedar más empoderado posteriormente después de este tema, ¿no? Mira, sería muy curioso, yo creo. Es muy improbable, Jorge, que toda nuestra institucionalidad falle. Tenemos una institucionalidad muy fuerte en Chile, construida durante décadas, y mi apreciación, obviamente que no puedo asegurar un resultado, pero mi apreciación es que vamos a tener finalmente pronunciamientos tanto de la Contraloría como de los tribunales favorables, no a la constructora, no a la entidad patrocinante, sino que un pronunciamiento favorable a la institucionalidad, al Estado de Derecho, en el que el Estado y los particulares respetan los contratos que han suscrito, los observan, y son finalmente los tribunales, a través de procesos establecidos previamente, con jueces imparciales, los que fallan las controversias. No un ministro que, habiendo dado opiniones, tomado posición antes de asumir el cargo, luego investido de esta alta dignidad, vienes en definitiva a refrendar esas opiniones que previamente ya había adoptado en otro rol. Justamente, yo creo que de eso se trata, Jaime. Aquí no se trata ni de defender a la constructora, bueno, es su rol, defender a la constructora, por supuesto, no, el rol de los medios y lo que miramos es que se respete el Estado de Derecho. Y yo creo que aquí no se está respetando. Jaime, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Estamos en línea. Gracias a ti, Jorge, que estés bien, buena jornada. Tras el anuncio realizado por la ministra de Salud respecto al inicio de una hoja de ruta para concretar la expansión del Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso, la alcaldesa Camila Nieto detalló cuáles serán las acciones que deberá impulsar el municipio porteño para poder facilitar el desarrollo de este esperado proyecto hospitalario. Cabe recordar que durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado realizada el pasado martes, la ministra de Salud, Mike Somalí, comprometió el ingreso de la primera etapa del Master Plan del recinto asistencial al Ministerio de Desarrollo Social dentro de los próximos 3 meses. Esto con el objetivo de obtener la resolución satisfactoria que permita avanzar posteriormente en la compra de los terrenos, el diseño y la construcción de la futura expansión de la principal hospital de nuestra región, lo que fue explicado por la propia alcaldesa de la ciudad Puerto, Camila Nieto, en Pura Noticia Matinal.
que parece que es verdad que vamos a tener ampliación del Van Buren porque nos han prometido tanto. ¿En qué está esa operación y por qué es tan importante su rol en esta promesa que nos está haciendo ahora este gobierno y sobre todo la ministra de Salud? ¿Cómo vamos con la ampliación del Van Buren? Bueno, primero saludarles a todos, a todas. La verdad es que el Hospital Carlos Van Buren, como tú bien dices, Jorge, ha sido algo que se nos ha prometido durante muchísimo tiempo. La semana pasada estuvimos en presencia de la Cámara Alta del Senado en una comisión de salud, junto a los funcionarias, yo como alcaldesa también, en donde la ministra hace su compromiso a poder avanzar en la compra de los terrenos, ¿no? Actualmente el proyecto está a la espera de la compra de esos terrenos. La municipalidad juega un rol importante también porque hay que hacer un proceso en paralelo. Mientras se compran los terrenos, nosotros tenemos que hacer una modificación al plan regulador comunal, es una modificación sustancial que implica, por tanto, evaluación ambiental estratégica, y eso es un proceso que está arreglado. Yo ya he conversado con la Seremía también de Vivienda, ellos están a total disposición de acompañar nuestro proceso y hacerlo lo más expedito posible. En lo que corresponde a la municipalidad, estamos proyectando alrededor de 14 meses desde el inicio del proceso que iniciamos este mes, ¿no? Para hacer la modificación de altura de los predios específicos en donde se está proyectando el nuevo hospital. Este es un proyecto que tiene el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Es un proyecto que ahora está solicitando la resolución satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de poder comprar esos terrenos, ¿no? Pero quiero ser muy explícita que la compra de los terrenos es un proceso que va en paralelo con la modificación de altura, que somos nosotros desde el municipio quienes hacemos la modificación de altura. Bueno, es muy importante lo que usted está Ese diciendo. es más o menos el contexto general. Está muy bien explicado y se lo agradecemos. Estamos con Camila Nieto, ¿cierto? Alcaldesa de Valparaíso. A ver, aquí el proyecto de ampliación del Hospital Van Buren contempla construir 2 nuevas torres, ¿cierto? Torres que van a ser prácticamente de 8 o 9 pisos en el sector de al frente del Hospital Van Buren, donde están los terrenos de la ex Fronsa, la ex automotriz Fronsa que se encontraba en el lugar, y también en los terrenos de la empresa de trolebuses, ¿cierto? Son esos 2 terrenos. Lo que pasa que ahí no se puede construir en altura. ¿Por qué no se puede construir en altura? Porque el plano regulador no lo permite. Entonces aquí viene una pregunta clave. El plano regulador todavía no parte esta modificación. Esto se va a partir ahora, ¿cierto? Y ahí esto demora 14 meses. ¿Es eso, cierto, alcaldesa? Demora 14 meses y el proceso nosotros ya lo mapeamos y lo estudiamos. Hemos estado haciendo la preparación como de los antecedentes y el proceso nosotros ya le dimos curso. Ahora, para darle curso oficial, tiene que pasar por Consejo Municipal, que nosotros esperamos sea durante el mes de junio. O sea, durante en estas 2 semanas que nos quedan, en los próximos consejos, ustedes van a votar si hacen esta modificación al plano regulador, ¿cierto? Para que se puedan construir. Solamente lo que se va a votar en ese consejo es la modificación al plano regulador que contempla esa cuadra en específico, o también tiene otros cambios el plano regulador. No, esta es una enmienda y es una modificación sustancial que va a ir abocada específicamente a los terrenos que usted mismo mencionó, que hay Fronsa, que es el de trolebuses, para proyectar ahí la construcción en altura del hospital. Actualmente se puede hacer esa construcción, pero lo que posibilita el plan regulador comunal no es suficiente para la brecha que hoy día tenemos en el Hospital Carlos Van Buren. Ahora, uno se hace la pregunta al Entonces, revés. súper importante. ¿Sí? Perdón, Jorge, como súper importante, como quiero ser bien enfática con esto, que la semana pasada se logró algo bien importante, que al final del día es el compromiso de la ministra de Salud para hacer la compra de los terrenos, y quedó muy claro también y establecido por ella de que se va a avanzar en paralelo en este proceso. O sea, mientras nosotros avanzamos en esta modificación del plan regulador comunal parcialmente para estos 2 terrenos, ella va a estar en el proceso de compra de los terrenos, y eso es muy importante porque nos permite hacer el camino de forma simultánea. Una vez comprados los terrenos, parte el proceso de diseño completamente de estas partes del hospital, que sin lugar a dudas van a venir a descomprimir. Recordemos que el Hospital Van Buren en su urgencia está en una situación muy crítica. Quienes hemos ido para allá sabemos que las personas muchas veces son atendidas en sillones o en las mismas sillas solamente. O sea, es una urgencia que está completamente colapsada. El diagnóstico del Hospital Van Buren lo tenemos todo. Si a mí lo que me preocupa es otra cosa.
y aquí yo me quiero poner abogado del diablo. Entonces uno se pone mal pensado. Entonces dice, pucha que hay personas interesadas que se compren estos terrenos. Porque primero queremos comprar terreno donde hoy día no se puede construir lo que se necesita construir. Porque estamos claros, ¿cierto? Hoy día yo no puedo construir ahí lo que sí necesito construir. Y además, el costo, primero en tiempo, es bastante largo. Segundo, estamos hablando de esta compra de terreno. ¿De cuándo venimos hablando de esta compra de terreno, alcaldesa? ¿2 años? ¿3 años? ¿Que se viene insistiendo con esta compra? Yo creo que hace como unos 2 años más o menos. Sí. Yo tengo entendido, y de muy buena fuente, que quien no ha firmado la promesa de compra-venta son justamente los compradores, porque los vendedores sí firmaron la promesa de compra-venta. Entonces, cuando la ministra dice, oiga, sí, nosotros vamos a comprar, ¿cuándo van a comprar? ¿Se comprometió la ministra a una fecha en específico? No se comprometió a una fecha en específico y ahí yo como alcaldesa fui también muy tajante en señalarle que nosotros vamos a iniciar el proceso, pero el proceso finaliza cuando ellos también compren, porque al final también lo que nosotros queremos evitar es que se genere una especulación inmobiliaria, que empiecen a subir los precios de esos terrenos y al final, en vez de tener un hospital, terminemos teniendo nuevamente una torre así de alta como la torre que está al lado del Hospital Van Buren. Es que ese es el Por punto. eso es importante que los procesos vayan en paralelo, ¿no? Es que ese es el punto, porque en el fondo, supongamos que usted hace la modificación al plano regulador y la ministra no compra los terrenos y después ahí hacemos un desarrollo inmobiliario. O sea, que ahí está el punto. Ahora, hay otra pregunta que yo, y usted como alcaldesa de Valparaíso es una zona privilegiada en grandes terrenos, ¿cierto? Y tenemos una zona que se ha desarrollado bastante bien, que es Curauma. Muchas veces se habló también de la instalación de un centro de salud en una dimensión, en un lugar más alejado. Ya tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, que tiene una ubicación estratégica, con el Hospital de Marga Marga, que bueno, si lo hubiese hecho en las calles como corresponde, podría estar ya inaugurado. Pero ¿por qué no pensar a lo mejor en el Van Buren, en Curauma, en Placilla? ¿Por qué no estamos encerrando tanto a tenerlo ahí en el centro? Bueno, es que la discusión de dónde se construye el nuevo hospital es una discusión de larga data. Para cerrar un poco esa discusión y acotarla, las autoridades anteriores, estamos hablando del año 2023, me parece que el gobernador regional fue quien también estuvo convocando esa mesa. Se hizo una mesa técnica entre ministerio, servicio de salud, hospital, gobierno regional, municipalidad, para buscar los mejores terrenos que reuniera determinadas condiciones para poder hacer la construcción del nuevo hospital. Entonces, que se haya llegado a esta solución, a estos terrenos, es fruto también de un trabajo preliminar que también fue reconocido en ese momento en la Comisión de Salud que se tuvo para, es decir, cuando lleguen nuevas autoridades, no partir todo de cero, ¿no? Sería muy contraproducente en estos momentos que llegue una nueva alcaldesa, llegue un nuevo gobierno, decir, bueno, el hospital partimos de nuevo buscando los terrenos, porque la verdad es que eso ha llevado por lo menos unos 10 años de búsqueda de terreno, porque claro, Valparaíso tiene terrenos, pero tiene bastantes dificultades respecto de si es plano, no es plano, si está unido a una vía troncal o no. Entonces, en definitiva, yo tomo como alcaldesa la aposta de hacer la modificación del plan regulador comunal una vez de que esa comisión que se hizo con otras autoridades concluye y llega entonces a esta determinación que estos son los mejores terrenos para poder hacer la construcción del hospital, que también es mucho la lógica de aprovechando también la construcción actual del hospital y ver cómo ésta se puede acoplar a otros módulos y pensando y proyectando una idea de tener ahí un área de salud que se une también a la clínica, más bien al hospital de reproducción de la Universidad de Valparaíso, al centro del cáncer también que está ahí, en la subida en Litre, por tanto hacer un gran polo de salud con esa proyección a futuro. Bueno, pero ahora la pelota, alcaldesa, en el fondo, la pelota llevándola a época mundialera, la pelota, el pase-gol, la tiene el gobierno. Si no hay compra de terreno, la verdad, ¿para qué vamos a modificar el plan regulador? Sí, pero yo como el plan regulador no se modifica solo como por una sola firma, sino que es un proceso que por la altura requiere evaluación ambiental estratégica. Yo como alcaldesa tengo que asumir también que tenemos que iniciar este proceso. Ahora, el proceso puede quedar en la etapa final esperando la compra de terreno, pero yo como alcaldesa tengo la determinación de avanzar con usted va a hacer su parte. Modificación del PPC.
por supuesto, tengo que hacer mi parte porque es de toda lógica, si el hospital ya no da más, nuestros vecinos y vecinas se atienden en ese hospital, es una situación muy crítica y además que no es solamente de infraestructura, ojo ahí Jorge, o sea, como hay una dimensión de infraestructura que tiene esta proyección, pero también está la dimensión del financiamiento, de que con el presupuesto asignado en los presupuestos de la nación, el hospital no alcanza a cubrir de diciembre a diciembre, o sea, no da un déficit también en el financiamiento del hospital. Ahí tenemos un segundo problema, por alcaldesa. Bueno, alcaldesa, agradecido por este contacto. Yo creo que es súper importante que la opinión pública entienda el concepto aquí para que la ampliación del Hospital Van Buren funcione. Tiene dos patas. La primera pata la tiene que poner el gobierno de turno, el mismo que nos viene prometiendo, porque el de turno, su gobierno pasado, ¿cierto? Nos prometió también la compra de terreno, no llegó nunca, y este gobierno hay un compromiso, ¿cierto?, de la ministra. Esperemos que se concrete. Y paralelo va esta modificación al plano regulador que aproximadamente demorará 14 meses. Esperemos que el gobierno no se demore 14 meses en comprar los terrenos, porque yo tengo entendido que ambos propietarios de los terrenos, tanto Fronsa como los trolebuses, tienen ofertas de terceros para adquirir los terrenos. Entre más se demore, el gobierno... Sí, pero eso es importante. Y si Fronsa no quiere vender el terreno después, no le van a echar la culpa a Fronsa o a los trolebuses. Entonces, ojo, y aquí se han demorado muchísimo. Pero ahí vamos a ver cómo avanza. Alcaldesa, muchas gracias por este contacto, estamos en línea. Gracias a ustedes, Jorge, un abrazo, un gusto como siempre. El diputado Nelson Venegas sostuvo una reunión con el canciller Francisco Pérez Maquena para poder abordar los alcances del proyecto de corredor bioceánico Chile-Argentina, una iniciativa que busca conectar la red ferroviaria nacional con el país trasandino y proyectar a la región de Valparaíso como un eje estratégico del comercio internacional. El trazado contempla recuperar la conexión del histórico ferrocarril trasandino, avanzar hacia una nueva conexión ferroviaria entre los Andes y la Ligua y construir un túnel bajo la cordillera y desarrollar también un puerto granelero en Longotoma, esto es en la provincia de Petorca. Se trata de una inversión estimada en 9.600 millones de dólares, con potencial para vincular a Chile con Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y el Asia-Pacífico, lo que abordamos con el propio diputado en Pura Noticia Matinal. Oiga, diputado, bueno, avancemos. Usted tuvo una muy importante reunión para avanzar con este tema del corredor bioceánico Chile-Argentina. Cuéntanos la reunión, porque es un paso importante y también un acercamiento con autoridades de gobierno. Así que cuéntanos qué pasó, cómo fue, qué se habló. Sí, primero como base conceptual, yo soy una persona de izquierda, soy opositor a este gobierno, creo que además me han dado bastantes motivos para ser más oposición de lo que creía yo que iba a ocurrir, incluso estaba viendo muy atentamente la entrevista recién y yo creo que hay situaciones que deben ser investigadas y me voy a meter un poquito más también en ese tema. Pero eso no implica y eso no significa que yo quiera que le vaya mal a este gobierno, que le vaya mal a Chile, porque de esa manera nos va a ir bien a nosotros. Yo quiero que le vaya bien a Chile, sobre todo a los sectores que represento. Y tal como lo conversamos en alguna oportunidad al principio de este periodo de diputado, yo tengo una aspiración, un sueño, lo conversamos aquí mismo para que tú siempre te acuerdes. La aspiración para la región que yo tengo es un corredor bioceánico, un corredor que permita un desarrollo del tema portuario, tanto en San Antonio, Quintero, Valparaíso, y que conecte estos puertos con Argentina, en definitiva, ocupando todo el trazado del tren. Y yo creo que ese es un sueño posible. Esto no es mío, esto no es una idea mía, esto es una cosa que viene desde la época de Ricardo Lago aproximadamente, donde yo, siendo alcalde de Calle Larga, estaba muy instalado este tema del corredor bioceánico, donde habían conversaciones con Argentina, después se habló de un túnel de baja altura, pero siempre lamentablemente ha quedado en ascuas, se han archivado estos procesos y no solo eso, sino que se ha tratado de llevar este tipo de procesos a otras regiones, particularmente a la sexta región, a Rancagua, para hacer el corredor desde ese lugar. Sin embargo, hace aproximadamente 2 semanas salió una noticia respecto de un acuerdo que existiría en un consorcio formado por chilenos y gente de Singapur, en virtud de la cual existe un interés privado del desarrollo de un túnel de baja altura con conectividad entre Argentina hacia Valparaíso y con una línea de tren. Nelson,
Y usted que estuvo con el canciller Pérez Maquena, ¿él conocía de este interés de este consorcio? ¿Sabía eso? Mire, esto está instalado en este momento en la Subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si le pregunto así, si le tengo que decir derechamente si estaba al tanto y me explicó todo el tema, tengo que decir lamentablemente que no. Pero obviamente que este tipo de reuniones son las que tienen por objeto precisamente instalar y colocar y visibilizar y ponerlo dentro del tapete, porque insisto, yo creo que esto es una extraordinaria noticia, Jorge. No es inmediata, no es ni de aquí a 4 años más, eso sería mentirle a la gente. Yo creo que la gente está cansada de tanta mentira y tanta metáfora, ¿cierto? Entonces, lo que se va a hacer es una línea de tren. Y esa es la idea. Yo creo que la idea para los argentinos sobre todo es muy interesante porque van a hacer un acopio de grano en Longotoma. Y los argentinos con eso tienen la posibilidad de desarrollar toda su agricultura, todo su desarrollo, incluso más que sobre la soja, para exportarlo hacia China. Y eso significaría un desarrollo económico para toda nuestra región en términos extraordinarios, partiendo, por supuesto, por el tren de baja altura, que nos permitiría tener una conectividad donde no se vea interrumpido. Yo no sé si hoy día, por ejemplo, está cerrado o no el paso a los Libertadores. No puede ser que nosotros, siendo vecinos de Argentina, teniendo la posibilidad de que esto se transforme en un corredor donde se lleguen todas las cosas argentinas y se puedan trasladar hacia el Asia, con toda la compra que significa eso, nosotros estemos como en los tiempos primitivos, prácticamente sujeto a las inestabilidades del tiempo, de la naturaleza. Nosotros ya tenemos que avanzar en una lógica donde seamos capaces de tener un diseño respecto a eso, pero no lo tenemos, lamentablemente. Y esto yo creo que es una muy buena oportunidad. Bueno, una de las últimas veces que se cuantificó en dinero cuánto costaba, o cuánto cuesta, o cuánto costaría, ¿cierto?, un túnel de baja altura. Estamos hablando de un túnel de 54 kilómetros aproximadamente. Es largo, es un gran túnel que une a los Andes, ¿cierto?, con la parte mendocina. Dice tener un costo estimado de cerca de 10.000 millones de dólares. Ese es el costo. Claro. Ahora, este proyecto, perdón. Es mucha plata. Ahora, ¿quién pagaría este proyecto, Nelson? Porque en el fondo aquí sería solamente inversión privada, ¿crees tú? ¿O tendrían que participar los gobiernos chilenos y argentinos en esto? Mire, este proyecto, el mismo, claro, son casi de 1.000 millones de dólares, son 9.500 millones de dólares. Es muy caro, es lo primero que uno le dice al ministro. Y yo también lo digo, y yo sé que estamos en una situación no como para estar gastando 9.000 millones de dólares, ¿ya? Pero yo estoy hablando de un diseño, de un plan, de una cuestión que se desarrolla a largo plazo y que por supuesto involucre también dineros privados, una asociatividad entre lo público y lo privado. El Estado ya no puede realizar este tipo de obras. Por eso, mire, por eso yo soy a veces tan partidario de ciertas lógicas que se tuvo antes. Yo creo que se pueden hacer concesiones. Yo no me cierro a esa posibilidad. Yo creo todavía en la posibilidad de que se puede generar y levantar infraestructura financiada por los privados y de vuelta después por el Estado a través del método de concesiones. Ahora, con contratos distintos a los contratos que lamentablemente tenemos, por ejemplo, respecto de la CH60, etcétera. Tendremos que mejorar nuestras condiciones de negociación. Pero yo creo en la asociatividad pública y privada, y sobre todo cuando se trata de proyectos que dinamizarían económicamente mucho el sector. Si aquí, imagínense esto pareciera ser una idea media romántica, esto del tren, todo eso. Por supuesto que hay mucho de eso, pero este es un proyecto económico. Aquí estamos hablando, insisto, de transformar a Chile, que es un país muy delgado, en un área por la cual transitaría todo el comercio, no solo de Argentina con China, sino que incluso de todos los bienes que pueden venir desde el Atlántico, es decir, desde Europa, desde África, y hacer una cuestión donde Chile, transformándose en un lugar de paso, básicamente generaría comercio, generaría servicios, generaría todo un desarrollo productivo, una concatenación, por ejemplo, de cosas buenas como el mejoramiento de la plusvalía alrededor. El proyecto Nelson es maravilloso. El tema está cómo avanzamos. Imagínate que hay otro punto. Tenemos que ver que también Mendoza está atravesando por una reactivación histórica en su desarrollo minero, ¿cierto? Hay 250 proyectos en exploración de cobre, de extracción minera en justamente Argentina, en Mendoza. Y ese cobre debiese salir por Chile, ¿cierto? Hay una aprobación, por ejemplo, de cobre mendocino que está ubicado en Uspallata. Este proyecto contempla una inversión de cerca de 600 millones de dólares
tiene una vida útil de 16 años y marca el regreso de Mendoza a la producción de cobre, que es muy importante. Y ahí todo ese cobre, todo el cobre que se vaya a sacar en Mendoza, en Argentina, la única posibilidad de salida es por los puertos chilenos. No hay otra. Sí. Entonces, creo que tenemos el proyecto de este tema de Longotoma, ¿cierto? Que es de los granos, más la proyección y la reactivación histórica que atraviesa Mendoza en el tema de la extracción de cobre. Estamos en un escenario perfecto. Ahora, ¿qué debiese pasar? Porque ya, tú fuiste a hablar con Pérez Maquena, el canciller. Algo sabía. ¿Qué tiene que avanzar acá? ¿Será el MOB? ¿Tiene que ser una instancia de gobierno? ¿Tenemos que trabajar codo a codo con el gobierno argentino? ¿Cómo avanzamos? ¿Cuál debe ser el camino concreto de la autoridad? Más que de las buenas intenciones que todos queremos el proyecto, sino cómo empezamos a concretar. Lo primero que tiene que hacer el ministro es conocer acabada y detallada y profundamente el proyecto. Yo creo que eso es la importancia de la reunión de ayer, porque si mientras tanto está radicada en una oficina de la Subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio, va a quedar por ahí por mucho tiempo y seguramente van a pasar años de años de años. Entonces, se trata primero de poner la presión suficiente para que estudie el proyecto. Segundo, que reciba a las empresas, porque a lo mejor las empresas, cuando una empresa de esta naturaleza, que son grandes consorcios, hoy tengo una tos súper fea, grandes consorcios que involucran grandes capitales, ellos no van a ir a decirle un sueño, ni les van a ir a mostrar un plano. Ellos tienen un proyecto, ellos tienen que haber sacado las rentabilidades y también los eventuales financistas respecto a un proyecto de esta naturaleza. Porque tal como lo señalas tú, Jorge, los argentinos le está yendo bien en algunos aspectos, en otros le está yendo pésimo, eso sí. Pero el tema del cobre, ayer, por ejemplo, conversamos con el canciller que se ha descubierto en un sector que se llama Vaca Muerta, una cantidad de gas impresionante. Entonces, a uno siempre le da como cierta envidia que empiecen a crecer los vecinos, pero no necesariamente cuando los vecinos crecen es una mala noticia, todo lo contrario, porque hay un desarrollo económico que se produce y eso significa mayores inversionistas y esos inversionistas son los que generalmente están detrás de esos procesos. Entonces hay que involucrarse mucho más, tiene que recibirse a la empresa. Entiendo y concordamos con el ministro que el 26 de junio va a ir a los Andes y por supuesto también yo va a ir a otras cosas, pero lo voy a llevar a conocer, porque para que la gente la sepa, la línea del tren está intacta desde los Andes hasta Saladillo, hasta Río Blanco, incluso un poquito más hacia arriba, de manera tal que la inversión en línea de tren no es tan grande como pudiera pensarse. Entonces es necesario también, en tercer instante, que conozca el terreno, de dónde se quiere desarrollar el proyecto, que sepa, por ejemplo, que lo más probable es que hoy día mismo está cerrado el paso de los Libertadores y eso no puede ser, o que, por ejemplo, toda la carretera internacional está totalmente colapsada con camiones, lo cual imposibilita y nos tiene totalmente aislados en términos comerciales, en términos de intercambio. Entonces hay mucho que hacer, insistir, eso sí que esto no es importante, algo Nelson, inmediato. Nelson, no es inmediato. Lo otro importante que tú tienes que contarle al ministro, y hay que decirle y hay que mostrarle, porque a estos ministros les falta un poco de calle, ¿cierto? Que esto no es utópico, que esto funcionaba. A ver, recordemos que el ferrocarril trasandino unía a Mendoza con la ciudad de los Andes durante gran parte del siglo XX. Esta línea que queremos nuevamente reabrir, ¿cierto?, fue inaugurada en el año 1910. Mira, en el año 1910, y se convirtió en una de las obras de ingeniería más ambiciosas de su época, atravesando la cordillera mediante túneles, puentes y tramos de montaña. O sea, esto funcionó, y funcionó por mucho tiempo, entonces no es utópico, simplemente lo queremos reponer. Y yo creo que eso es muy importante, porque si en el año 1910, con la tecnología que había en ese tiempo, fueron capaces de hacerlo, hoy día, en el 2026, ¿cómo no vamos a ser capaces? Y además, la historia tuya, de tu padre, ¿cierto?, ferroviario, que tiene ahí una historia que contar. Porque claro, a los ministros muchas veces, y mucha gente de gobierno, le cuesta conocer ese terreno, es decir, esto no es utópico, se puede hacer. O sea, si esto se trabaja rápidamente, nosotros en 3-4 años podemos tener esto habilitado. Y esto nos cambia la cara en la región. Y a Chile, mira, Jorge, primer tema, hay un libro muy bonito que yo lo recomiendo, un día te lo voy a regalar cuando nos juntemos algún día, de René León Gallardo. Él le escribió la historia del ferrocarril trasandino. El tren ferrocarril trasandino empezó a construirse en 90, antes de la Guerra Civil. Y se paralizó un tiempo a pura picota,
a pura picota, Jorge, con puro chorizo picota. Y tal como dices tú, yo me crié en los primeros 10 años de mi vida, mi papá iba a entrenar a las cuevas, iba a Argentina. Ahora, yo lo quiero sacar de la dimensión que por supuesto a mí me conmueve mucho porque tiene que ver con mi historia personal, de la beta un tanto nostálgica. Yo quiero hablar de negocios y decirle al ministro que aquí hay buenos negocios. No voy a ir solo en la parte bonita, nostálgica, no, aquí hay buenos negocios y significaría que nosotros podríamos transformarnos en un lugar de expansión portuaria de características extraordinarias más importantes de toda Latinoamérica. Más que el puerto que se está construyendo en China, mucho más incluso cercano a lo que ocurre en Panamá, porque las características del tren harían, insisto, que pasaran un montón de productos. Entonces, claro, si yo lo pongo en la dimensión de que vamos a levantar un tren para que pasen pasajeros, eso no renta, eso no da plata y por lo tanto va a echar abajo. Claro, aquí estamos hablando de carga. Ahora, aquí estamos hablando de carga y estamos hablando de la continuidad de las importaciones, exportaciones, que ni siquiera son chilenas, sino que es donde vamos a ser nosotros un lugar de paso. Y también, por ejemplo, imagínense en Longotoma, que está tan disminuida la situación, se tira esa línea del tren que trae consigo el proyecto, significaría el desarrollo de la provincia de Petorca. Esto es muy bueno. Insisto, cuéntame ese proyecto en Longotoma, porque no lo entiendo mucho. En Longotoma, ¿qué es lo que ahí se quiere justamente juntar todo el grano y hacer una especie de salida del grano? ¿Cuál es el proyecto de Longotoma? Bueno, esa es una de las especificidades del proyecto propiamente tal. Es como un sector de acopio de grano. Se imagina que también se elaborará, se trabajará más respecto del material que llegue allá, pero esto es por lo menos lo novedoso de este proyecto y distinto a proyectos anteriores, que viene con una línea de tren, que es recuperación de línea de tren. Aquí no estamos hablando de obras nuevas, sino que de recuperación de líneas de trenes, de líneas de tren que ya existen y que están totalmente abandonadas, donde podría llegar a un lugar donde se acopiaran este tema de los granos, donde todos sabemos que los argentinos son muy afortunados, tienen una cantidad de llanos que tienen una producción de soja. Ojo Nelson, mira, aquí estaba mirando el proyecto, exactamente, y dice, es un tema, es notable. La exportación de grano, este trayecto, este tren que vamos o queremos construir, ¿cierto? por los Andes, este tren que llegase hasta la Ligua, donde está Longotoma, sería un puerto de aguas profundas, ¿cierto? Va a servir para sacar los granos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Hoy día esos granos, que son granos, ¿cierto? Que tienen como destino Asia, sobre todo China, que es la mayor población mundial, ¿cierto? También India, ¿cierto? Tienen que salir por el Atlántico y se demoran entre 40 y 45 días en llegar. Con este nuevo sistema llegarían en tan solo 13 días. O sea, se ahorra un mes de navegación. O sea, los costos son realmente impresionantes. O sea, cuando uno dice, ok, nos va a costar 10.000 millones de dólares o 9.600 millones de dólares, ¿cierto? Pero esto también sería una solución muy buena para Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay. Y la empresa, el consorcio chileno-singapurense, está formado por Veller Sociedad Anónima y la internacional Sunatra. Los vamos a buscar, Los vamos a buscar a esta empresa para conocer este proyecto mucho más a fondo. Nelson, yo creo que esta visita tuya... Ahora, ¿qué sentiste cuando te encontraste con el ministro, independiente que no son del mismo color político? A veces son políticamente correctos, muy blandeque, muy tibio, o lo viste, porque Pérez Maquena, un hombre, recordemos que Pérez Maquena fue brazo derecho de Andrónico Luxis, ¿cierto? Un hombre trasquiñenco, un hombre que tiene una trayectoria empresarial espectacular. O sea, él debiese tener visión, y no olvidemos también que Luxis, que tiene que haberlo conocido Pérez Maquena, es uno de los desarrolladores del trenes en el norte. El tren que va a Bolivia-Antofagasta tiene mucha relación con el Grupo Luxis. O sea, Pérez Maquena debiese conocer en detalle estos temas, ¿no? Mire, yo con Pérez Maquena justo me está escribiendo ahora, por eso me acaba de mandar. Lo estamos pelando, ministro, No, porque está viendo la entrevista, para que estaba viendo la entrevista. Yo siempre estaba viendo la entrevista, ministro. Pero está enojado por otro tema, porque yo estoy criticando lo que pasa con Saliani, esa es la verdad. Para que seamos bien claros, yo fui a hablar de negocios con él, pero también fui a hablar que no puede seguir teniendo a Saliani como embajador
siendo que él está hoy día siendo investigado criminalmente por una situación bien compleja. Tú sabes más o menos lo que está pasando con Saliani, ¿cierto? Él en este momento tiene una investigación donde él había participado en la nominación de 10 jueces que después ni siquiera se inhabilitaron en causas que él tuvo que sustanciar en su calidad de abogado. Y entonces no es posible que la cara, el rostro de Chile sea una persona que tiene una connotación de esta naturaleza. Entonces lo dividimos en dos planos. Hablamos de lo comercial, que a mí me interesa, porque a mí me interesa que haya un desarrollo de esta naturaleza, y también, por supuesto, le hice crítica respecto de lo que era el manejo en relaciones exteriores a propósito del tema de Gaza, de la falta de pronunciamiento respecto del tema de las situaciones de carácter humanitaria, y ¿cómo se llama? También lo que pasa con los acuerdos del cable chino. Hablamos de muchas cosas, del cable chino, de ¿Qué le contó el cable chino? Nelson, ¿qué le contó el cable chino? ¿Le contó algo, no? A mí me interesa, yo tengo intereses creados con el cable chino porque llega aquí a Concón. Una de esas me sale más barato el internet. Mire, lo más importante del cable chino es que los chinos, él les dijo a los chinos que no tenían que estar tan enojados porque nuestra inversión prioritaria en Chile sigue siendo con ellos a través del tema del cobre. Por lo tanto, se manejó muy diplomáticamente en ese aspecto. Pero como les digo, en relaciones internacionales yo no estoy conforme con este gobierno, se lo he planteado a propósito del tema de Michelle Bachelet, a propósito del tema del cable chino, a propósito de las relaciones que inmediatamente se realizaron con Milei o con Orbán y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos diferencias sustanciales respecto de cómo vemos las relaciones exteriores. Eso lo tratamos por puertas separadas, y por puertas separadas también hablamos respecto no solo de este tema, sino que también nuestra relación fronteriza con Bolivia, nuestro mejoramiento de las condiciones de negociación con Perú, a propósito de la situación compleja que se vive con Perú. La próxima semana se cumplen 100 años del Tratado de Tacna, y eso en el ambiente polarizado que existe en Perú. O sea, hablamos de política internacional. Pero en lo particular, lo que a mí me gustaría mucho que saliera adelante, porque este es un proyecto estratégico a largo plazo, es precisamente este corredor que yo quiero insistir a la gente. Primero, esto no es algo que vaya a salir inmediatamente. Y segundo, esto es algo que tiene plata consigo. No es una quimera, no es una venta de humo. Esto, bien vendido, este proyecto es muy rentable. No, y cuando las cosas son rentables, la mano de obra va a construir después. Entonces nos vamos a preocupar del tema, vamos a tener este color biosánico. Es coherente con la primera entrevista, Jorge, que yo tuve contigo cuando yo recién empecé este periodo legislativo, y tú me preguntaste, pero aparte de la política, ¿cuáles son tus planes para la región? Y te acuerdas que lo primero que te dije, exacto, usted dijo, esta va a ser su bandera de lucha. Esta va a ser. Y yo creo que el corredor bioceánico es una tremenda bandera de lucha que a lo mejor incluso va a salir cuando yo ya deje de ser diputado, pero no ser parte de un proyecto. Mira, yo siempre me voy un poquito en el tema. Yo soy de la tierra de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda proyectó este país desde la Corfo no a 4 años, lo proyectó a 10, a 20, a 50 años. ¿Por qué no volver a soñar de esa manera? Yo creo en ese tipo de proyectos, y creo que este es un proyecto de esa naturaleza. Yo creo que este proyecto se puede hacer antes, ¿eh? Ojo con eso. Yo creo que... O sea, como están los tiempos, claro. Sí, no, se puede. Tiempo de construcción. Nelson, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar en línea. Chao, Jorge, que esté muy bien. Nos vemos. Con esta entrevista con el diputado de nuestra región de Valparaíso, Nelson Venegas, hemos llegado al término de Conexión Puranoticia.cl. Puranoticia.cl presentó Conexión Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos puranoticia.cl.